buenas tardes, ¿cómo están? Espero que hayan comido, que estén esos ánimos bien, porque sí, por lo menos una empanadita desayunaron. Por lo menos eso, los domingos son muy sabrosas las empanadas. Pero quiero darle la bienvenida a nuestra iglesia, Comunidad Cristiana Emmanuel, el mejor lugar de Latillo, es verdad. Es nuestra iglesia, aquí somos una gran familia. Si nos estás visitando, quiero decirte que estás en tu casa, acá todos son bienvenidos y estamos en una serie que se llama Perfiles. La semana pasada estábamos en la primera parte y hablamos lo que pasa detrás de la sonrisa, aquellas cosas que a veces estamos sintiendo pero reflejan otra cosa y ponemos esos filtros, como por ejemplo cuando te preguntan si estás bien y tú dices estás bien pero por dentro estás mal, y aprendemos la importancia de la vulnerabilidad. Hoy vamos a hablar de uno de esos filtros que a veces no nos damos cuenta cómo distorsionan un poquito lo que realmente somos, y es los traumas. Según la Organización Mundial de la Salud, dice que en la población, el 70% de la población mundial va a padecer por lo menos un trauma en su vida. O sea que el tema de los traumas, la verdad, es algo que todos estamos propensos a vivir, a padecer, y son heridas que si pudiéramos sacar una radiografía y tratar de verlas, a veces es muy difícil ver un trauma. Las heridas físicas pues las notamos, pero las heridas del corazón, las heridas emocionales que día a día padecemos, salen a la luz en los momentos que menos esperamos. Son esas heridas y esas cosas que a veces decimos, ¿pero por qué? ¿De dónde salió esto? Porque tienen que ver mucho con el inconsciente. Y hoy vamos a hablar acerca de eso, pero yo no voy a estar solo hoy. Yo decidí que íbamos a hacer un espacio diferente donde íbamos a debatir acerca de este tema, donde íbamos a conversar, e invité a dos personas que son muy importantes para mi vida. Y estas dos personas, pues, yo las admiro muchísimo, y voy a empezar haciéndole la presentación a la primera. Ella es la pastora Aermis de Abreu. La pastora Aermis es fundadora de esta iglesia, en conjunto con el pastor Nelson. Fundaron esta maravillosa comunidad, inspirados por Dios, de hacer la primera iglesia cristiana en el Latillo, ¿verdad, pastora? Son pioneras. Y la otra persona que vamos a tener hoy es un amigo mío. Yo le digo el viejito, porque es un amigo de eso. Él es chamo, él parece chamo, pero no es chamo. Es la realidad. Pero ese es mi hermano. Hacemos un podcast juntos. ¿De qué no hemos debatido? ¿De qué no hemos hablado? Y él se llama Julián Izarra, y hoy lo tenemos hoy acá. Juli, alias el viejito. Y bueno, vamos a empezar a que se presente para que la gente que no los conoce, aunque algunos ya los conocemos, pero me encantaría que la pastora acá se presente, igual Julián. Bueno, creo que la mayoría me conoce, pero para aquel que nos está visitando, como decías Alejandro, por primera vez, mi nombre es Aermis Guillén de Abreu. Y tal cual, pues, un día comenzamos un sueño en la sala de nuestra casa y bueno, Dios de verdad, creo que esa semilla la puso Él en nuestros corazones y evidentemente pues ha dado un crecimiento maravilloso, hermoso. Y hoy estamos aquí y seguimos para ustedes y seguimos trabajando y con mucho amor, con mucho cariño en este grupo maravilloso que lo hacen todos ustedes, definitivamente. Gracias por la invitación, gracias también, Lian, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Y bueno, nada, aquí estamos para debatir hablar un poco en esta serie, ¿no? Sí. Bueno, muy agradecido. Mi nombre es Julián Izarra, como decía Alejandro. Servimos juntos en un podcast llamado Sin Cómodos Podcast, que espero que lo estén siguiendo en las redes sociales. Quiero agradecer a los pastores Douglas y Alba por abrir las puertas de la iglesia y permitirnos compartir verdades bíblicas, donde cada uno de nosotros vamos a ser confrontados. El primer servicio estuvo maravilloso, mucha gente salió bastante conmovida, ¿verdad? Y tocada y convencida de muchas verdades. También a la pastora Hermi, gracias de verdad por abrir las puertas, y a ti, Alejandro, por invitarme. Creo que estamos haciendo aquí un tremendo equipazo que hoy vamos a ser confrontados. Creo que hoy Dios nos va a hablar. Totalmente. Y bueno, como les dije, íbamos a hablar acerca de los traumas, y hablar de traumas no es nada fácil. Si yo hoy estuviera acá y dijera, bueno, voy a hablar de mis traumas, es poco común, es raro,
pero quisiera que ustedes definieran para ustedes qué es un trauma. Para Julián, para la pastora Hermis, ¿qué es un trauma? Voy a dejar que empiece ella ahora. Ok, En el primero empecé yo. Bueno, un trauma es un evento en nuestras vidas que marca un antes y un después, que deja una huella profunda, a veces inconsciente en nuestros corazones, en nuestras mentes, y que muchas veces no estamos ni siquiera conscientes de ella, pero nos mueve. Y ese trauma generalmente marca nuestras vidas, acciones, pensamientos, muchas veces dirige nuestras emociones de una manera que no estamos a veces percibiendo que están allí. Y es importante entender que todos las sufrimos en nuestras vidas de diferentes formas. Y es lo que yo defino un trauma como tal, y que generalmente se producen, y los que más duelen son los de la infancia, o que más te marcan y dejan esa huella profunda en esa inconsciencia. Mejor dicho, imposible, ¿verdad? La palabra trauma proviene de una raíz griega que significa herida, ¿sí? Y tiene que ver con un evento, como decía Hermis, un evento que sucede y sobrepasa la capacidad que tenemos los seres humanos de poder atenderla y poder afrontarla, causando un quiebre en nuestras vidas. Para eso quiero dejar un pequeño ejemplo, para abrirme y ser vulnerable delante de ustedes, para que puedan iniciar a escudriñar dentro de sus vidas, ¿verdad? Y que esto pueda tener sentido, todo lo que vamos a hablar. Un día me fui a preparar un evento para unos niños, y en medio de este evento, mi hermano menor salió a jugar básquet. Me dijo: Julián, voy a ir a jugar básquet, voy a buscar un balón. Y cuando le dije, bueno, está bien, busca el balón, cuando regrese me llamas para bajar a jugar básquet contigo. Y mientras que yo entrenaba a estos niños para el evento que estábamos preparando, me vienen a buscar corriendo porque mi hermano ha tenido un accidente. Salgo corriendo, me monto en la moto para ver qué es lo que había sucedido. Y mi hermano había impactado contra un camión de estos que guardan valores, y había tenido una polifractura traumática, había muerto antes de caer en el piso porque el impacto fue tan grande que perdió su vida. Esto causó en mí un trauma emocional muy grande, al punto que te estoy contando y me quiebro, porque mi hermano, con el que yo había compartido toda mi infancia, con el que compartía vivienda, con el cual cocinábamos juntos, lavábamos la ropa juntos, hacíamos todo juntos, en un instante mi vida se había quebrado, su vida se había perdido y mi vida había tenido un quiebre inmediato. Con esto abro para que podamos tener la conversación y comencemos a profundizar en el tema. Wow. No, y esos traumas, uno cree superarlos a veces, pero siguen estando presentes. Porque la pérdida familiar de alguien que quieres mucho, de un amigo, es algo invaluable, es algo que los recuerdos a veces hasta nos pueden llegar a atormentar, ¿no? Cuando no logramos sanar o logramos dejar que eso fluya, ¿sabes? O aceptarlo, no es nada fácil. Y a mí me surge una pregunta a raíz de esto, es cómo, una vez que detectamos ese trauma, ¿cómo le explicamos a alguien que hay una solución? ¿Quieres? Si quieres ver tú y yo voy detrás de ti. Yo te sigo. Wow. Realmente hay que vivir los traumas. Es parte de la vida. Jesús nos los dijo, ¿verdad? En este mundo tendremos aflicciones, sufrimientos. No todo va a ser Disney, color de rosas, maravilloso. Cada uno seguro, todos los que estamos aquí pudiéramos contar miles y miles de historias de lo que hemos sufrido, bien sea desde niños o más grandes, así como nos contaba nuestro hermano Julián.
porque son producto de tantas cosas en nuestras vidas, es decir, rechazos, abandonos, no solamente, ¿verdad?, una pérdida que es súper dolorosa, quiebres empresariales, tantas cosas en nuestras vidas que nos pueden haber marcado, una enfermedad, el bullying, que muchas veces pasa como desapercibido, pero a veces de nuestros familiares, en el colegio, tantas cosas. Y cómo poder nosotros de alguna manera enfrentarlo. La verdad, yo desde mi vulnerabilidad les puedo comentar que definitivamente entendí que yo sola no podía salir de ellos. Igualmente sufrí, y los que más recuerdo, que creo que marcaron más mi vida, fueron los de la infancia, el abandono, el rechazo, de alguna forma algún maltrato psicológico de gente que por supuesto sentía que debían cuidar de mí, y de alguna manera pues de ellos recibí ese trauma, y definitivamente vi la cruz. En algún momento siento que Dios tocó la puerta de mi corazón, y creo que ahí fue el momento donde entendí de alguna forma algo percibí yo de ese dolor que Él sufrió por amor hacia mí, y entendí que no había un dolor más grande que ese, y que tal vez empecé como a verme hacia adentro de que Él injustamente sufrió por mí sin merecerlo, por tanto amor que me tenía, y que definitivamente yo tenía que superar cosas con Él. Sentía que había un llamado hacia mi vida, porque Dios me lo decía: te amé tanto que estoy aquí en esta cruz por ti. Yo cuando me vi allí reflejada en su dolor, eso marcó mi vida. De verdad me hizo sentir que su amor era tan grande por mí que no podía esperar de Él algo malo. O sea, yo sentía que de Él podía esperar todo lo mejor, porque estaba dando todo por mí. Y ahí yo de verdad abrí las puertas de mi corazón, Alejandro, y fue ahí donde le dije: entra, haz conmigo, limpia, transforma mi vida y hazme verte de la forma correcta. Cuando Jesús es crucificado en la cruz del Calvario y luego lo bajan de la cruz, y leemos en su palabra que estaban las heridas en su cuerpo, aún permanecían las heridas en su cuerpo. Muere, resucita, y Él vuelve a resucitar, pero resucita con las heridas en su cuerpo. Las heridas permanecían en Él, pero las heridas no definían lo que Él era a partir de ese momento. Fue por causa de las heridas que Él fue a la cruz, ¿sí? Y así Él llevó nuestras heridas, llevó todas nuestras frustraciones, llevó todos nuestros traumas, pero cuando Él se baja, Él permanece con esas heridas. Cuando leí eso y lo vi, dije: wow, porque permanece con las heridas en el cuerpo, pero ahora esas heridas ya no tienen ningún efecto en Él. ¿Por qué relato esto? Porque hay traumas en nuestras vidas que nos van a perseguir y van a estar presentes. Así como yo te cuento lo de mi hermano y me quiebro, y a lo mejor tú estás trayendo a memoria situaciones de tu vida que estás recordando y te pueden estar quebrantando ahora mismo, o que son dolorosas, o cerraste tu recuerdo aún porque no quieres recordarlas porque son muy dolorosas. Esas heridas van a permanecer allí. Aquí lo más importante es que Cristo cargó con tus heridas, que Cristo cargó con tus traumas, y que ahora no batallas solo. O sea, Él te acompaña, Él está junto contigo. Él ha llevado toda esa carga juntamente contigo. Lo que antes parecía imposible llevar, ahora es mucho más fácil, porque no es una carga que llevas sobre tus hombros, sino que ha sido cargada sobre Él. Sí, es fantástico todo lo que dice, porque estos temas son realmente incómodos, hablar de todo esto, pero también saber que hay una esperanza. Capaz hoy no venimos a hablar de las soluciones de los traumas desde un punto de vista psicológico, porque la ciencia médica pues, es muy importante para superar un evento traumático, pero
hay algo más que siempre necesitamos, que es esa necesidad también de sanar en lo espiritual. Entonces hoy estamos tratando de ofrecer herramientas que tanto Julián como la pastora Hermis, como en mi vida capaz hemos visto, y sabemos que hay algo allí que puede cambiar nuestra vida. Y en esa búsqueda de sanar nuestros traumas, yo recuerdo que muy chamo las etiquetas me hacían mucho daño, etiquetas como eres un manipulador, eres un quedado, oye, nunca haces las cosas bien, el bullying en el liceo y todas esas cosas, creo que marcaron un trauma en mi vida en cierto sentido, porque venían de forma inconsciente a generarme inseguridades. Siempre quería hacer las cosas perfecto, me daba un toque equivocarme, quería que todo marchara bien, y yo creo a veces que todo eso está sanado, pero una vez que yo me empiezo a acercar a Dios, llego a una iglesia, me doy cuenta de que los traumas van conmigo, y a medida que avanzo, a pesar de que sano, descubro un trauma, voy descubriendo en este caminar otro. ¿Por qué a veces nos cuesta tanto admitir en la iglesia que estamos lesionados o heridos emocionalmente? ¿Por qué cuando llegamos a este sitio nos cuesta tanto eso? ¿Puedo responder yo? Sí. Inicio yo ahora. ¿Le parece? perfecto. Ok. ¿Por qué nos cuesta tanto admitir o abrirnos dentro de la iglesia, hacernos vulnerables en la iglesia y admitir que tenemos traumas? Esa es la pregunta. La Biblia habla de fariseos y escribas. Los fariseos y los escribas eran especialistas en la observancia del cumplimiento de la ley. Su trabajo era observar en el pueblo de Israel que todos estaban viviendo acorde a la ley, que cumplían a cabalidad cada una de las demandas que la ley tenía, ¿sí? Y ellos observaban visualmente que estuvieran cumpliéndolo. El pueblo de Israel, al ver que habían escribas y fariseos, se acostumbraron a vivir de una forma falsa, ¿sí? ¿Por qué? Porque no podían hacerse vulnerables, porque al quebrantar la ley acarreaba consecuencias sobre ellos. Y se endurecieron y prefirieron mantener, simplemente cumplo la ley ante los ojos del hombre, pero no me abro ni me hago vulnerable para mostrar lo que realmente soy. Y muchas de estas cosas aún suceden dentro de las iglesias. Hay muchos escribas y fariseos modernos que están observando a las personas y que no permiten que las personas se hagan vulnerables. ¿Qué tiene que hacer la iglesia de Cristo en este tiempo? Tenemos que tener más empatía y ser más realistas, ¿sí? Tener más conexión con las personas que están llegando a la iglesia y prestar nuestros oídos. Ser más compasivos, mostrar más gracia, que Cristo sea reflejado más en la iglesia y mucho menos nuestra humanidad, porque nuestra humanidad siempre va a buscar de autoexaltarnos para movernos ver que soy más espiritual que tú, que soy mejor que tú, que no batallo contra lo que batallas tú, ¿sí? ¿Y esto qué provoca? Provoca que la generación que viene detrás de nosotros, a lo que nosotros deberíamos estar colocándole, preparándole el camino, para que puedan vivir una libertad en Cristo completa, lo que estamos haciendo es truncándole el camino. Entonces, tenemos que ser más vulnerables, la iglesia tiene que ser más empática y mostrar más amor, escuchando como escucharía Jesús cuando tú le contaras tu problema, tu batalla, cómo te escucharía Él. De esa misma forma la iglesia debería estar escuchando a estas personas. Porque si no lo hacemos, si comenzamos a practicarlo, vamos a seguir teniendo iglesias repletas de personas que aplauden, que dicen amén, que oran, sí, pero que no están viviendo realmente a Cristo en libertad. ¿Por qué? Porque no han podido sanar ni ser libres de todo lo que vienen trayendo desde su pasado. Exactamente, yo pienso que estas cosas que estás diciendo hoy, Julián, pues sí, pasan todavía en el día de hoy. Sabemos que también traemos muchos tabús personales cuando llegamos a la iglesia, venimos desconfiantes también porque estamos tratando con personas que no conocemos, o tal vez también sufrimos de alguna forma algunos traumas también dentro de la iglesia, porque nos puede pasar. No somos perfectos, y una de las cosas que es más importante que podamos entender, que en la iglesia todos estamos tratando de alguna manera de caminar en la luz de Cristo, en la luz de su palabra,
Y no nos es fácil, porque hemos aprendido tantas cosas distintas, tantas cosas diferentes que traemos. A veces cuando nosotros llegamos acá, nosotros de nuestra propia familia, no cuentes, no digas, no hables nada. Mira, esto es un problema de la familia y se queda aquí. Los problemas de la casa, ¿sí o no? O hay un dicho popular que dice que los trapos sucios se lavan en la casa. Entonces venimos con muchas ideas erradas de poder compartir nuestras tristezas, nuestros procesos, nuestros problemas y contarles a otros. Y una de las cosas que Jesús nos enseñó fue sobrellevar, ¿verdad?, de alguna forma las cargas los unos de los otros, orar unos por los otros. Y esa apertura nos ayuda a escuchar tal vez las experiencias de una persona y poder identificarte con ellas. Cuando yo escuchaba, por ejemplo, alguna de las, de alguna manera, vivencias que tuviste, Julián, todos hemos experimentado, algunos seguro que ha tenido algún proceso en su vida también donde tuvo una pérdida familiar. Cuando nos comentabas también del bullying que sufriste con tus hermanos en el anterior, y todos experimentamos de alguna manera, y cuando escuchamos a alguien que ha superado ese proceso, nos alienta y nos anima de alguna forma. Si él lo logró, si ella lo logró, si esta persona de alguna forma salió de un proceso muy parecido al mío, yo también lo voy a lograr. ¿Y cómo podemos hacerlo si no contamos, si no decimos, si no abrimos nuestros problemas o nuestras vivencias hacia los otros? Es una de las cosas que creo que es súper importante entender, que tenemos que cambiar esa forma de ver las cosas y entender que todos somos ovejas del Señor. Todos fallamos, cometemos errores, nos equivocamos, sufrimos, tenemos problemas bien sea porque otros no los ocasionaron, o tal vez nosotros mismos no los ocasionamos porque también nosotros nos equivocamos. Entonces, entrar allí en ese proceso, como decía Julián, de vulnerabilidad, de que puedo abrirme, necesito hacerlo porque es algo que va a ayudar y me va a ayudar a mí también a ser libre de alguna forma de ese proceso que viví y entender que otros también lo están viviendo. Sí, creo que es muy importante. Pero ¿cómo hacemos, por ejemplo, si vemos a alguien que nos ha causado ese trauma? Porque podemos venir con traumas, como hablamos, de otra iglesia, traumas de un trabajo, de un familiar, y eso nos marca. O sea, pero ¿cómo reconstruimos nuestra identidad como hijos de Dios si las manos que debieron sostenernos en esta tierra, si las manos que debieron modelar en esta tierra lo que debería ser Jesús, nos dejaron caer? Exactamente, es la desvinculación. Pienso yo que tenemos que desvincular. Uno de los traumas más grandes que el ser humano padece es el rechazo, es la ausencia paterna, materna, de alguna forma los traumas vividos en casa desde muy pequeños. Y una de las cosas que debemos desvincular es que nuestro papá es el mismo Padre celestial, pues, de alguna forma decirlo. Es decir, desvincular esa figura de padre de nuestros padres biológicos, porque es la única manera que le podamos dar a Dios la oportunidad de que nosotros podamos entender lo maravilloso que Él es, lo poderoso, lo soberano, lo supremo, el creador del universo, el que nos formó en el vientre de nuestras madres, el que nos trajo a este mundo con un propósito. La única forma es de vincular ese dolor de esas personas y entender que el trauma que sufrimos es porque esas personas son tan pecadoras como yo, como tú, como todos. Erramos todos, pero Dios no. Dios es fiel, es fidelidad, es soberanía, es perfección. Y entender eso nos cuesta, porque todo lo demás lo vamos viendo a través
de los traumas. Entonces, desvincular eso y darle la oportunidad a Dios de que Él haga en nuestras vidas es la base fundamental de poder superarlo. Wow. Voy a tratar de ser preciso. Este es un punto que me toca también mucho. Lo conté esta mañana. No pensaba contarlo en este punto, pero lo voy a... Porque quiero ser vulnerable. Quiero que vean lo débiles que podemos ser muchos de nosotros, y cómo Dios va restaurando nuestras vidas. Cuando yo tenía entre 6 y 7 años aproximadamente, no sé por qué motivo, mi papá, que tenía que protegerme y fortalecer en mí la masculinidad, me acuerdo, tomó un vestido de mi hermana, me lo colocó, me vistió como una niña, me paró sobre una mesa y recuerdo la imagen de mis hermanos burlándose de mí. ¿Esto qué causó en mí más adelante? A mí me costaba en mi adolescencia pasar por grupos de personas porque en mi mente este trauma había causado de que yo caminaba como una niña con un vestido. Y cada vez que yo veía a un grupo de personas, de jóvenes, yo los evitaba a todas las costas por no pasar delante de esas personas. Porque mi trauma me indicaba, tú caminas como una niña. Y aunque yo me observaba que yo no caminaba como una niña, mi mente me traicionaba y me repetía que sí lo hacía. ¿Sí? Ahora, tú decías, esa persona que tenía que protegernos nos dejó caer. Voy a contar ahora una historia bíblica, 2 de Samuel capítulo 9. Habla de Mefiboset. Mefiboset era el hijo de Jonatán, nieto del rey Saúl. La casa del rey Saúl y de Jonatán ha sido destruida, su reinado. Y quien gobierna a partir de ahora es el rey David. Y David se recuerda de una promesa que hizo a Jonatán sobre la casa de los que si quedaba algún descendiente de la casa de Saúl, tenía que ser colocado y restituido a su posición que tuvo el rey Saúl. Y él pregunta, ¿habrá alguien de la casa de Saúl por la cual yo pueda hacer bien? Y recuerden que hay un hombre que se llama Mefiboset, ¿sí? Que estaba en Lodebar. Lodebar era un lugar donde llevaban a las personas lisiadas. ¿Pero por qué él estaba allí? Bueno, porque cuando vinieron a matar al rey Saúl y a Jonatán, la nodriza, que era la niñera, corrió para salvar a Mefiboset con Mefiboset en los brazos, corrió por el bosque, tropezó en el correr y Mefiboset se cayó. Las manos que tenían que proteger a Mefiboset lo dejaron caer y se quebraron sus piernas. Y por eso él pasó a Lodebar, una tierra donde estaban todas las personas heridas, con traumas, afligidas, desechadas, que no han podido superar sus situaciones. Pero de la noche a la mañana el rey David ha recordado que existe alguien que se llama Mefiboset y lo manda a llamar. Y desde allí en adelante Mefiboset salió de estar en un lugar de olvido donde pareciera que su trauma jamás va a ser sano y es colocado a la mesa del rey, a comer en la mesa del rey. Mefiboset tenía 2 opciones. 1, simplemente no ir a la mesa del rey y desobedecer la orden. 2, ir y sentarse a la mesa del rey y entender de que él estaba siendo restituido y sanado y colocado en la condición correcta que Dios había decidido que él tenía que tener. Restauró su identidad. Esa historia a mí me conmueve mucho porque ¿cuántos de nosotros no hemos estado en un Lodebar o estamos en un Lodebar y Dios está allí como, eso no te define, eso no eres tú? Y nos invita y nos invita. Algunos nos hemos sentado y nos hemos parado y nos hemos ido corriendo. Otros estamos sentados y algunos estamos esperando otro momento. No sé en qué momento nos podamos encontrar hoy, pero yo creo que es un buen momento para tratar de sanar. Y quería hacerles esta pregunta: ¿cómo podemos ser personas? O sea, porque ya hablamos que hay una identidad que podemos reconstruir. ¿Cómo podemos ser personas de influencia los unos para con los otros sin convertirnos en jueces del dolor ajeno? Y quería hacérsela primero a Julián, que hablaba de los escribas y los fariseos. Porque ¿cómo lo hago, Julián? O sea, si yo hoy quisiera, o sea, quiero sanar mi trauma y quiero ayudar a otro,
¿Cómo lo hago sin convertirme en un juez del dolor ajeno? Muy buena pregunta. ¿Cómo lo hacemos? Lo primero que tenemos que ver es que somos vasijas rotas. Quiero que lo entiendan de esta manera. Un hombre caminaba por un jardín todos los días para buscar agua, por un camino, y llevaba un palo con 2 vasijas rotas, con 2 vasijas, una que estaba completamente buena y una que estaba totalmente rota, que tenía grietas. Este hombre iba y buscaba agua, pero esta vasija, cada vez que él recorría todo el camino, llegaba casi vacía al lugar donde tenía que vaciar el agua. Y este amo, al ver que esta vasija estaba malgastando el agua, no la desechó, sino que él sembró semillas por el lado donde estaba esta vasija rota, para que cuando él pasara todos los días y esta agua se fuera derramando, cayera sobre las semillas. ¿Sí? Y entonces, al pasar el tiempo, esta vasija rota se percató de que era rota, que no era perfecta, y que estaba causando más trabajo para su amo. Y le exclamó a su amo y le dijo: Señor, yo lo que he causado sobre ti es más trabajo. Mira cómo la vasija perfecta trae el agua y tú la puedes vaciar. Y yo llego con poca agua cada vez que tú llegas al lugar y no te he honrado. Y el amo le dice: no, tú lo que has hecho es florecer mi camino, porque me di cuenta que tenías una grieta y sembré semillas en el camino. Ahora quiero que cuando vayamos de regreso a buscar agua, veas que el camino de la vasija perfecta sigue igual, pero el tuyo está llena de hermosas flores. Ahora yo puedo recoger, no solamente traer agua, sino que puedo recoger de esas hermosas flores también y traerle a aquellas personas que necesitan de estas flores para sentirse mejor. ¿Sí? Nosotros somos, mis hermanos, vasijas rotas. No permitas que tu imperfección, no permitas que ese quiebro de tu vida, ¿sí?, te aleje y te haga un instrumento de honra para otras personas. Nuestras heridas y lo que nosotros vivimos, Dios lo quiere usar como medicina para sanar a otros y para que otros no te vean a ti que eres imperfecto, sino que vean al perfecto que murió en la cruz del Calvario para hacerte a ti perfecto. Muy bien, sí, exacto. Sí, realmente tenemos que trabajar el amor y la humildad. Es una de las bases. Dios es amor. Él puede llenar nuestras vidas, reflejamos el amor de Dios y desde allí podemos tener empatía, podemos tener bondad, misericordia, paciencia y sobre todo amor, generosidad, todos los frutos del Espíritu Santo, pues tenerlos allí para que nosotros podamos ver con el mismo amor y la misma misericordia que Dios nos ve a los demás. No creernos superiores a nadie, entender exactamente eso, que somos vasijas rotas, pero que Dios hace de verdad líneas rectas en nuestros caminos torcidos y utiliza todo aquello que tal vez para ti hoy no tiene valor, Él lo utiliza. Él nos formó, Él nos hizo. Y si nosotros allí entendemos eso, de que tenemos un propósito, de que tenemos verdaderamente un camino que seguir y que sabemos que tenemos un enemigo que va a tratar de que nosotros perdamos el horizonte, que nosotros vivamos en esos traumas, que no recobremos nuestra identidad, nuestro propósito en Dios y nos perdamos o simplemente no logremos llegar a donde tenemos que llegar. Porque es como una silla mecedora, el trauma te deja allí y no avanzas. Pero cuando definitivamente nos hacemos vulnerables y entendemos que tenemos en ese amor de Dios un camino que recorrer, en humildad nosotros saber que erramos al blanco, no vamos a señalar a nadie. Como la mujer adúltera, ¿verdad? Que el Señor le dijo, ¿quién de
ustedes va a tirar la primera piedra. Pues no, nosotros no estamos llamados para juzgar a nadie, estamos llamados para amarnos, para ayudarnos unos a otros. Amén. Pastora, quería hacerle esta pregunta porque hoy capaz alguien está acá, inclusive yo, y digo, hay un área que quiero ser vulnerable, quiero intentar esto de ser más vulnerable con Dios o con un familiar o con un amigo. ¿Cuál es ese primer paso al ser vulnerable que usted nos pudiese aconsejar? O sea, quiero ser vulnerable, ¿de qué puedo esperar? O sea, que cuando dé ese paso, ¿cómo debo reaccionar? Generalmente, cuando tú eres vulnerable, cuentas tu debilidad, cuentas tu problema, y algo que conecta a otros es cómo Dios me ayudó. Cuando cuento cómo estaba o cómo era, o cómo tal vez estoy todavía, pero que siento que Dios ha venido trabajando, porque de seguro todos aquí podemos entender que hubo un antes y un después de que empezamos a darle la oportunidad a Jesús en nuestras vidas para que entrara. Podemos entender de que no somos los mismos. Tal vez no tenemos 20,000 kilómetros recorridos, pero aunque sea medio metro recorrido, hay una diferencia de cuando llegaste y le diste la oportunidad al Señor en tu vida y hoy. Algo has avanzado, porque con Dios se avanza. Entonces, poder contarle a otros tus vivencias, tus experiencias. De hecho, tenemos muchos pasajes bíblicos donde el Señor le decía, anda y ve y cuenta lo que el Señor ha hecho por ti. Se lo dijo también al endemoniado gadareno. ¿Por qué? Porque el contar nuestras experiencias, abrirnos, ser vulnerables, aún decir lo tal horrible que éramos y lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, pues va haciendo que otros digan, wow, yo también quiero eso. Yo también tengo mucho que contar de mis experiencias a otros. Y eso va haciendo que nuestra fe vaya aumentando y que podamos conectar a otros con Jesús. Juli, ¿qué le dirías a alguien que hoy te está decidiendo ser vulnerable? Mira la imagen de Cristo, no solamente como Cristo en su gloria, sentado en su trono, sino trae a memoria lo que decía Isaías en el capítulo 53. Se lo voy a leer. Dice, mas el herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Cuando tenemos una imagen de Cristo completa, no solamente como un triunfador, sino como un hombre que fue varón de dolores, que sufrió y padeció mucho más que nosotros, ¿sí? Entonces eso te lleva a ti a ver que no eres el pobrecito yo, sino que ya hubo uno que sufrió por ti, que cargó todos tus dolores, todos tus traumas, todas tus situaciones. Él las llevó a la cruz del Calvario y no hay nadie que haya sufrido más que Él en la historia. Entonces, cuando vemos esa imagen de Cristo, ¿sí? Eso nos debería impulsar a nosotros a abrir nuestro corazón, a expresarlo con libertad, porque si Él, que se mostró molido, con llagas, luego crucificado, y ahora está en un punto glorioso, esa también es una esperanza para nosotros. Lo que tú vives ahora es simplemente algo pasajero y momentáneo. Cuando tú comparas lo finito con lo infinito, lo terrenal con lo eterno, entonces te das cuenta que hay una diferencia muy grande. Y cuando vemos a Cristo sentado en su trono, estamos viendo a un Cristo glorificado que también nos ha prometido a nosotros que esa misma gloria nos ha sido entregada a nosotros. Tú y yo también seremos glorificados, y todo lo que padecemos en este plano terrenal es momentáneo y simplemente quedará en el recuerdo o hasta en el olvido, porque todas las cosas son hechas nuevas delante de Dios. Así es. Y bueno, queríamos cerrar con esta pregunta. Si Jesús hoy viniera acá y se sentara con nosotros,
¿qué preguntaría para alguien que lleva años escondido en un trauma, pastora? Si Jesús estuviera hoy aquí, imagínense. ¿Qué pregunta le haría a alguien que lleva años escondido en un trauma? Me recuerdo la pregunta que le hizo Dios a Elías en la cueva, ¿no? ¿Qué haces aquí? Y le diría, ¿qué haces aquí? En este trauma. Ven a mí, tú que estás cargado, cansado, agobiado, y yo te haré descansar. Esa oportunidad maravillosa de conocer la verdad, y la verdad nos hará libres. Amén, amén. El apóstol Juan, que era muy cercano a Jesús, dice que era el apóstol del amor porque recostaba la cabeza sobre Jesús y estaba muy cercano. Él observaba muchas actitudes y conductas de Jesús y las dejó escritas. Y él se percató que muchas de las preguntas que Jesús hacía era, ¿quieres ser sano? Y es que si yo les preguntara a ustedes hoy, ¿ustedes quieren ser sanos de sus conflictos? ¿Usted quiere ser sano de su trauma? Estoy seguro que muchos diríamos sí. Yo quiero ser sano. Pero lo que pasa es que Jesús le preguntaba y le hacía esta pregunta era a las multitudes, a aquellos que no lo conocían. ¿Sí? Porque los que lo conocían sabían que estaban caminando con la sanidad misma, porque Él era la sanidad, Cristo era la sanidad. Y por eso Él preguntaba, ¿quieres ser sano? Pero fíjense, con los cercanos, Él no preguntaba, sino que ordenaba. Entonces yo creo que Jesús, si hoy estuviera aquí, Él no nos preguntaría a nosotros si queremos ser sanos. Yo creo que Él haría algo diferente, Él nos daría una orden. Recordemos a Lázaro. Lázaro muere, tiene varios días, 4 días de muerto. Sus hermanas dicen, ya hiede, y él llega a Jesús y dice, quiten la piedra, corran la piedra. Y él dice, Señor, pero es que hiede, sí, yo tengo olfato, yo huelo también, solamente quiten la piedra, obedezcan. Él se queda afuera, ora al Padre, y él dice, Lázaro, sal fuera. Y le dio una orden a Lázaro. Ahora, cuando leímos, tú dices, un muerto, una persona que está muerta puede salir fuera. No, porque una persona que está muerta no escucha, no tiene conocimiento, ¿sí? Está muerto, aparte de él ya es día. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué sucedió allí? Solo la presencia de Jesús frente a la tumba de Lázaro y ese tiempo que él estuvo allí compartiendo antes de dar la orden, ya había hecho que Lázaro volviera a la vida. Su cuerpo estaba allí con vida, pero necesitaba una orden, salir fuera. ¿Sí? Muchos de nosotros estamos en la condición de Lázaro. Estamos vivos, pero aún muertos. Aún hedemos. Aún tenemos los trapos del sepulcro pegados alrededor de nosotros. Y yo creo que Dios lo que está diciendo es, ya sal. Ya suelta esa situación. Ya lo que te pasó, esa relación que te quebró, ese padre que te soltó y no te cuidó, tu mamá que no te cuidó cuando te tenía que cuidar, o ese matrimonio que tenía que funcionar y lo habías dado todo para que funcionara, no funcionó y terminó en un divorcio, ese hijo que esperabas que lo diera todo por ti y no salió como tú esperabas. Dios nos dice hoy, ya, Lázaro, sal fuera. Ya suéltalo todo y sal de esa cueva, porque Cristo te está llamando. Acepta lo nuevo que Él tiene para ti. Exactamente, ¿no? Es una decisión. Es nuestra decisión. Yo creo que es lo más hermoso. Exactamente, todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Él es el que nos ayuda, Él es el que nos da fortaleza. A veces nos dices, ¿verdad? Quieres ser sano y obrar en sanidad, pero hay muchos de nosotros que necesitamos escuchar esa orden, que sabemos que allí no hay vida, que allí no hay restauración, que Dios quiere hacer todo nuevo, pero a veces hay que entregarle nuestras heridas a Él para que Él sane.
Quería agradecer a Julián y a la pastora por este tiempo. Creo que, no sé si ustedes lo disfrutaron, yo hoy, o sea, este segundo servicio es totalmente diferente. A veces, a mí me cuesta, a veces cuando las cosas salen como Dios quiere que salgan, a veces nosotros queremos las cosas a nuestra manera, pero cuando salen como Dios quiere, hay restauración. Es lo mejor. Es lo mejor. Es lo mejor. Yo creo que por allá alguien dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, pero también la palabra dice, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y yo creo que es allí donde está la fortaleza del cristiano, que en nuestra debilidad termina siendo nuestra fortaleza Cristo mismo. Él es nuestra pronta ayuda en medio de nuestras dificultades. Yo quiero que me acompañes, Alejandro, si me permites, a hacer una oración juntamente con la iglesia. Y me gustaría que oráramos juntos, porque si hay algo que todos nosotros necesitamos es ir a Cristo, es ir a la cruz. Amén. ¿Sí? Porque cuando el hombre falla, cuando todo falla, lo más hermoso es que nuestro Dios no falla. Exacto. Él siempre está allí y no falla. Y quiere ayudarnos para que nosotros podamos seguir avanzando en nuestro conocimiento y nuestro crecimiento con Él. Amén. Quiero que cierres tus ojos y ores juntamente conmigo. Amado Dios, queremos darte gracias por este conversatorio. Gracias porque tú permites que temas como estos sean desarrollados en tu iglesia. Porque tú no anhelas dejarnos en nuestra condición de lucha y de sufrimiento, sino que parte de tu anhelo y de tu cuidado, como un padre que siempre está presente y que no abandona, es sanarnos. Es que sea completada esa obra que tú un día iniciaste. Y yo creo fielmente, Dios, que tú nos estás llamando hoy a salir y a dejar atrás lo que queda atrás, Señor. Que no traigamos a memoria las cosas del pasado ni las cosas del antaño. Porque tú, Señor, haces cosas nuevas para nuestras vidas, Dios. Tú has dicho en tu palabra que tú abres caminos en los desiertos y ríos en la soledad, Dios eterno. Te quiero pedir, Dios, por cada persona, por cada joven, por cada jovencita, por cada hombre, los cuales hemos endurecido nuestros corazones, Señor, y nos hemos mostrado muchas veces como unas rocas delante de todos los que nos rodean, porque no nos permitimos, Señor, hacernos vulnerables, porque nos hemos exigido, Señor, y hemos hecho un pacto con la vida de mostrarnos fuertes y duros. Pero necesitamos de tu sanidad. Necesitamos que tú quebrantes, Señor, todo nuestro ser. Tú has dicho, Señor, en tu palabra que en los postreros días, Dios, a través del profeta Joel, tú quebrantarías, Señor, el corazón, quitarías el corazón de piedra y pondrías un corazón de carne, un corazón nuevo dentro de nosotros, Dios de la gloria. Y creemos que ese es el tiempo, Señor, donde se cumple esa profecía que tú hablaste, Señor, a través del profeta Joel. Pero también prometiste, Señor, que en ese corazón pondrías un espíritu nuevo, Dios eterno. Ayúdanos, Dios de la gloria. Ayúdanos, Señor, a verte a ti. Ayúdanos, Señor, a comprender que más grande eres tú, Señor, que cualquier trauma, conflicto, situación o quiebre que tuvimos en nuestro pasado, Señor. Queremos agradecerte porque confiamos plenamente que cualquier palabra que haya salido de nuestras bocas, Señor, el día de hoy, no busca exaltarnos a nosotros mismos, Señor, sino busca exaltar a Cristo, a nuestro único y suficiente Salvador, Señor. Te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Déjame decir solo una cosa más. Esta cosita más. Bueno, quería terminar solo ahorita con la oración de nuestro hermano, que justamente agradecía
y que nos llevemos esto. El Señor dice en su palabra también, seamos agradecidos en toda situación. Y es difícil agradecer un trauma, es difícil agradecer una circunstancia dolorosa en nuestras vidas que nos marcó. Pero yo les puedo decir, ya desde mis años vividos, que no son 10 ni 20, un poquito más, que cada vez que le he dado gracias a Dios por una circunstancia aún adversa que no entendí, que no comprendí, pero sabiendo que los planes de Dios son mejores que los míos y sabiendo que todo tiene un propósito o un plan perfecto de Dios o tiene algo bueno para mí, porque le creo a Dios, puedo decir que estamos aquí cada uno de nosotros porque cada uno de nosotros ha sufrido traumas y de alguna forma hemos abierto esa puerta de nuestro corazón. Aprendamos a ser agradecidos, aún en esa circunstancia. Y como decía nuestro hermano Julián, nunca desde la minusvalía, pobrecito yo, ¿por qué me pasó? ¿Por qué yo? Todo lo contrario, gracias Señor, porque esa prueba, esa dificultad, ese proceso que marcó mi vida, me acercó cada día más a ti. Y es algo que no debemos dejar. Agradezcamos al Señor aún por los momentos duros de nuestras vidas, porque cada uno de esos momentos nos ha acercado cada vez más a Él y nos ha dado un crecimiento mayor espiritual. Y eso es lo mejor que nos puede pasar, cada día estar más cerca de Dios. Dios le bendiga. Amén. Les amamos. Dios los bendiga. Bueno, y qué maravilloso tiempo. De verdad que esta serie nos ha confrontado muchísimo, muchísimo, muchísimo. Quiero agradecerles por estar acá y creo que nos llevemos dos cositas importantes. El trauma no define nuestra identidad. Podemos tener situaciones difíciles, hay traumas que van a ser muy difíciles de sanar, principalmente porque uno quiere que todo se solucione al 100%. Pero si algo me queda de esta conversación es que no necesitas estar al 100% para que Dios te use. Y lo segundo es buscar un resignificado con lo que hemos vivido. Si tú estás viviendo un trauma y es verdad, es doloroso, una pérdida es doloroso, terminar una relación es doloroso, vivir una enfermedad que no puedas cambiar esa situación porque es crónica. No sé cuál sea tu circunstancia, pero Dios te puede dar un resignificado. Es decir, eso ya no significa el final de mi vida, sino significa algo diferente, que era el florecer. Entonces, el trauma no define nuestra identidad y tenemos la oportunidad de darle un significado diferente a nuestro trauma. Y eso es por medio de Cristo Jesús. Y Julián lo decía, bástate de mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Y yo creo que Dios quiere que en esas debilidades Él se pueda ir perfeccionando para que Él pueda sanar, nos pueda restaurar y nos pueda dar la fuerza necesaria para cambiar nuestro entorno, nuestra vida y nuestra iglesia. Me encantaría hacer una última oración para despedirnos y que en esta semana, más allá de lo doloroso que podamos revivir hoy acá, nos vayamos fortalecidos de que el Dios que fue a la cruz y mostró las heridas, hoy está presente en nuestras vidas y quiere sanarnos, quiere darnos un nombre diferente, quitarnos las etiquetas, limpiarnos, vestirnos de nuevo, ponernos una sonrisa genuina y mirar nuestro futuro con esperanza. Dios, te doy gracias por esta tarde, gracias por cada persona que nos visita, gracias por cada corazón que hoy se conecta contigo, que hoy viene a buscarte, gracias por cada persona que hoy capaz revivió cosas que no quería revivir, Señor, pero que son necesarias para tu sanar. Te pido por cada persona que quiere ser vulnerable con algún familiar, con algún amigo, contar algo difícil para tratar de aclarar cosas. Señor, que tú les des la fortaleza, que tú obras a través de nuestras grietas, a través de nuestro dolor. Que en esta semana podamos ver esos frutos de ser vulnerables contigo, de dejar de sobreespiritualizar las cosas y conectarnos contigo desde lo relacional, desde lo puro,
desde lo honesto, sin máscara, Señor. En esta serie nos has enseñado la importancia de salir de la cueva, la importancia de escuchar tus órdenes, la importancia, Señor, de ser sano desde lo espiritual. Y que hoy, esta semana, Señor, que está por comenzar, podamos recomenzar en muchas áreas de nuestra vida, podamos darle significado nuevo a lo que antes encontrábamos dolor, Señor, que podamos entender que el lienzo no está completo, que la pintura, que la obra maestra está en construcción y que cada cosa que vivimos fue necesaria para que hoy estuviéramos sentados en este lugar adorándote y diciendo: tú eres mi Dios, tú eres mi Padre, tú cambiaste mi historia, me has dado un futuro y una esperanza diferente. Mi pasado no me define. Las etiquetas no me definen, los dolores no me definen. Me define, Señor, aquel que fue a la cruz por mí para darme algo diferente, para restaurar mi identidad y reconocer ante ti que somos tus hijos, Señor. Y como tus hijos, Señor, tenemos un futuro y una esperanza. En el nombre de Jesús, amén y amén. Muchísimas gracias. Espero que puedan pasar una tarde maravillosa.